Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días a todos ustedes, hermanas y hermanos que me escuchan, que han venido a cumplir esta cita de fe, de amor, unidos en un solo corazón, como la gracia del Señor lo quiere, porque lo que el Señor busca es la unidad. El deseo de Jesús en su corazón, el mandato a sus apóstoles de conservar la unidad, la petición que Él mismo le ofrece al Padre para que vivamos todos unidos en un solo corazón, teniendo los mismos sentimientos unos y otros, son lo que nos hace ser su iglesia, la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por el Señor en el que vivimos una sola fe por espacio ya de más de 2000 años, y esa misma fe es la que nos trae aquí en este día de triunfo, día de resurrección, por más que estamos preparándonos para vivir precisamente el tiempo de la resurrección en esta celebración de la Pascua que se avecina. Vivimos todavía con la alegría y con la esperanza de nuestra propia resurrección por la resurrección de Cristo, y es precisamente eso lo que celebramos cada domingo. Vamos entonces a iniciar invocando a nuestro amado Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, te queremos entregar nuestra acción de gracias en este día. Queremos ofrecer nuestra vida para ti como una ofrenda pura, santa, inmaculada. Queremos pedirte que nos mantengas unidos a ti. Queremos que seas tú el dueño de nuestro corazón. Queremos que solamente reines tú en nuestra vida. Queremos, Señor, cumplir tu santa voluntad. Queremos que tu palabra en nosotros se convierta en muchos frutos espirituales para nuestro propio beneficio y para beneficio de aquellos que más te necesitan, aquellos que pones en nuestro camino. Nada de lo que ocurre en nuestra vida, Señor, es una casualidad. Todas las circunstancias en las que nosotros vivimos son voluntad tuya. Tú permites las situaciones difíciles para hacernos humildes, para que podamos reconocer que sin ti nada podemos, para volver a ti con humildad. Todas las cosas buenas que permites, Señor, en nuestra vida provienen de ti, de tu mano, porque tú eres el bien supremo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Queremos confiar y seguir confiando siempre en ti, no poner nuestra confianza en nada más ni en nadie más, porque tú eres nuestro único Dios, creador del cielo y de la tierra, principio y fin de todo lo creado, sentido último de nuestras vidas, razón de nuestra esperanza. Te entregamos lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos ser, para que seas tú el que guíe este proyecto de nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, Señor, hoy y siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el quinto domingo de la Cuaresma y estamos muy cerca ya del inicio de la Semana Santa. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos celebrando ya el Domingo de Ramos, ese tiempo glorioso que da inicio a la celebración más importante de nuestra fe, la celebración de la Semana Santa, en la que conmemoramos el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual nosotros recibimos la experiencia maravillosa de Dios amor, por el cual nosotros poseemos en nuestra vida como católicos el nombre de cristianos que nos identifica como uno con Cristo.
Y vamos a tomar un evangelio infinitamente hermoso para el día de hoy, que es el evangelio que nos presenta Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes en torno a los cuales más se han escrito libros de teología, de espiritualidad, libros en relación con la misericordia de Dios, también con la sabiduría de Jesús como Hijo de Dios, porque frente a esa trampa que le presentaron los escribas y los fariseos, y frente a la cual se podría decir que no había humanamente ninguna posibilidad de salir bien librado, Jesús, como Dios, con su sabiduría infinita, es capaz de responder de tal forma que no solo sale bien librado él y sale bien librada la mujer, sino que se pone en duda la justificación, la justicia, la bondad de aquellos que, movidos por su propio orgullo y por su propia soberbia, querían ponerse como jueces de aquella mujer para decidir sobre su vida. Es un evangelio hermosísimo que nos muestra, por un lado, la misericordia de Dios, pero por otro, nuestra indignidad, lo poco merecedores que somos nosotros de esa misericordia, pero cómo Dios, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, grande y poderoso es y lleno de amor para perdonarnos. Es un evangelio que, en términos del sacramento de la confesión o del sacramento de la reconciliación, es muy importante, porque al final de cada confesión, cuando nosotros con humildad hemos comparecido frente a Dios nuestro Señor, que es el único santo, que es el único bueno, que es el único justo, y hemos presentado ante Él nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestras faltas y pecados, nuestros errores, nuestras malas decisiones. El Señor, que es tan bueno, el Señor que es amor y misericordia, como a aquella mujer, nos dice que Él no nos condena, que podemos ir en paz y que estamos llamados, invitados a no pecar más. En este tiempo de la Cuaresma, de forma especial, estamos abiertos a esta experiencia del perdón y de la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión. Y vemos cómo Jesús constantemente insiste en la necesidad de reconocer nuestros pecados. El domingo pasado se meditaba en torno a ese pasaje tan hermoso también de la misericordia de Dios, que es ese Padre que, cuando nosotros nos hemos ido de la casa paterna, que es la iglesia, y cuando nos hemos alejado de Dios por el pecado, ese Padre está siempre a la espera de nuestro regreso para acogernos y para perdonarnos, para devolver nuestra dignidad de hijos
suyos que se pierde o se opaca al menos por el pecado. Y hoy, una vez más, se reconoce en la persona de Cristo a ese Dios misericordioso que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas, y que está siempre dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra dignidad como hijos suyos. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Es la respuesta que frente a esas parábolas de la misericordia que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y que leíamos una de ellas la semana pasada, la del hijo pródigo, aparece claramente al final también de la parábola de la oveja perdida y de la parábola de la moneda que estaba perdida y también fue encontrada. Y hoy, cuando Jesús a esta mujer le dice: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar, vemos cómo la misericordia de Dios es capaz inclusive de borrar nuestros pecados, de cancelar nuestras faltas, de hacernos hombres y mujeres nuevos, llenos de su gracia, hasta que estemos nosotros dispuestos a seguir luchando con los pecados para no caer en ellos de nuevo y tratar de cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte, hermana y hermano, a que consideres la misericordia de Dios también para ti. No sé qué pecados has cometido en tu vida. No sé en este momento si estás viviendo en situación de pecado porque la pareja con la que estás no es la pareja con la que te casaste, o porque nunca te has casado a través del santo sacramento del matrimonio, sino que solamente convives en concubinato con tu pareja, o te separaste y conseguiste a una nueva pareja, o porque solamente estás casado por lo civil, o porque solamente es a través de el matrimonio ficticio que se puede ejercer en estas sectas en las que el matrimonio no corresponde al querer de Dios, que lo encontramos en el capítulo primero del libro del Génesis y también en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, sino que es un matrimonio según el parecer de los hombres, con la conveniencia de la posibilidad de disolverlo cuando sea necesario o cuando simplemente la persona quiera. No sé si estás en situación de pecado porque estás padeciendo de la adicción a vicios y a malos hábitos, o porque tu corazón está lleno de rencor, de resentimiento, de odio, o porque te has alejado de Dios, de los sacramentos y de la oración y de la meditación en su santa palabra, o porque estás haciendo uso de tu cuerpo como no deberías hacerlo, destruyendo lo que es templo del Espíritu Santo. Yo no sé qué pecado hayas cometido tú, hermana, y qué pecado hayas cometido tú, hermano, que me escuchan. Pero una cosa sí sé, que Dios tiene el amor y el poder suficiente para perdonar todos los pecados. No hay ningún solo pecado que esté lejos de la misericordia de Dios que no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios. El único pecado del que nos dice Jesús que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa sino el rechazar nosotros la misericordia de Dios, pensando que ya no somos merecedores de esa misericordia, o que no la necesitamos, o que la podemos obtener en los medios como nosotros nos lo imaginamos, pero no al estilo de como Dios mismo lo ha establecido para nosotros. Es en el sacramento de la confesión donde la gracia del Espíritu Santo actúa para darnos el perdón y la reconciliación. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, nos muestra la efectividad del sacramento de la confesión por el poder que allí se ejerce, que es precisamente el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando un católico dice que no se confiesa con un sacerdote porque es un hombre más pecador que él y que por tanto no se va a acercar a la confesión,
sino que él mismo, según su propia conveniencia y su propia malicia en el corazón, dice confesarse con Dios. Está cerrándose a la misericordia de Dios, está cerrándose a la acción del Espíritu Santo y por tanto no puede obtener misericordia, no puede obtener el perdón de sus pecados porque está blasfemando contra el Espíritu Santo que actúa en la confesión. Cuando un hermano que antes era católico y ahorita está ya militando en una iglesia, entre comillas, iglesia protestante, y que tiene su corazón lleno de odio en contra de la iglesia, en contra de los sacramentos, de forma especial en contra de la Eucaristía, en contra de los sacerdotes, y por tanto se priva en su estado espiritual deplorable de el alivio, de la salud, de la sanación, del perdón que se ejerce a través de este santo sacramento de la reconciliación. Está también esta persona blasfemando contra el Espíritu Santo y no puede obtener el perdón de sus pecados. Ya lo vemos allá en Lucas capítulo 17, cuando Jesús, que es requerido por estos 10 leprosos para que los sane y para que tenga misericordia de ellos. En la respuesta de Jesús vemos claramente cómo se ejerce la misericordia de Dios. Le dice Jesús a estos 10 leprosos: vayan y preséntense a los sacerdotes. De tal manera que la confesión de los pecados es fundamental, es necesaria. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los curas. Es Cristo mismo el que ha establecido esta acción a través de la cual el Espíritu Santo obra en beneficio de nosotros para, como a esta mujer, decirnos cada que nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos: yo tampoco te condeno, anda y no vuelvas a pecar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de mirar la gracia misma del perdón y de la reconciliación, no a través de nuestros propios intereses y de nuestra conveniencia, de nuestra mentalidad maliciada y mañosa, sino a través de los ojos de Dios, que ha querido dejar este sacramento del perdón, de la reconciliación, de la misericordia, para que todos nosotros, cuando nos reconocemos pecadores, podamos recibir esa misma palabra de esperanza maravillosa que recibió esta mujer. Por los pecados que has confesado, por el dolor de haber pecado, por tu humildad y tu sinceridad para acercarte a la confesión de tus pecados, yo no te condeno. Vete y en adelante no peques más. Amén. Seguimos avanzando en este tema tan importante de la falta mayor que se comete en contra de la virtud teologal de la fe, es decir, de esta virtud que es regalo directo de Dios y que no está en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra Iglesia católica, para ser puesta en opinión, para que sea puesta en debate y que entonces la mayoría, el consenso, sean los que opinen en torno a los dogmas de nuestra fe, es decir, a las verdades de fe que Dios mismo ha revelado, sino que en obediencia a la fe, como nos decía San Pablo, ya lo leíamos, y como también el mismo Cristo nos dice cuando nos indica que no todos los que dicen Señor, Señor, se salvarán, sino aquellos que cumplen, que obedecen su santa palabra. Tenemos entonces este tema para meditar, y es el tema de la apostasía. Y es un tema que inicialmente tenía pensado yo para ofrecerlo en 2 catequesis, pero ante la urgencia de dar a conocer este tema, que es fundamental, indispensable que lo sepan todos aquellos católicos que se han dejado confundir y que están ya militando en su supuesta fe cristiana, en iglesias que no son de Cristo y que por tanto no son cristianas, sino que son sectas de apóstatas, de renegados, de rebeldes, de anticristos, que entiendan ellos que al alejarse de la iglesia, se alejaron también de aquel que fundó la iglesia, se alejaron de Cristo. Y puede que invoquen a Jesús, puede que se llamen cristianos, puede que se consideren ya salvados, pero las Sagradas Escrituras enseñan algo diferente. Enseñan que están lejos de Dios, enseñan que no tienen a Dios,
enseñan que todos estos que se han ido de la iglesia se han convertido en anticristos. Y no están salvados, todo lo contrario, están en riesgo de perdición eterna, si no se arrepienten y no vuelven a Dios, que es el autor de la vida, también de la vida espiritual, que viene como regalo de la fe y que se ha depositado por misericordia de Dios en una sola iglesia, en la iglesia que Jesús fundó, que es esposa suya, que es cuerpo suyo, del cual Cristo mismo es la cabeza. Por eso hemos venido meditando en torno a estos pasajes del Evangelio tan importantes y a la vez tan claros, que nos permiten reconocer que han apostatado, es decir, han renegado de la fe, han dado la espalda a Dios, cuando todos estos hermanos y hermanas, movidos por el engaño de Satanás a través de la predicación mentirosa y maliciada de pastores protestantes, se han alejado, y que todos estos pastores, lejos de ser instrumentos de Dios, en lo que se convierten es en ministros del demonio, cuando a través de la codicia y de la avaricia que tienen por el amor al dinero, apartan su corazón de Dios y hacen que muchos otros se aparten también de la verdad de Dios. Y por eso nos dice San Pablo que la avaricia es una forma de idolatría que merece o que despierta la cólera de Dios. Y decíamos cómo todos estos hermanos y aún hermanas que son pastores protestantes, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es su motivación? No es la salvación de esas pobres almas que están siguiéndolos, es el amor al dinero. Y por eso mirábamos en pasajes de la Santa Biblia la semana pasada cómo es claro la razón por la que estas personas están apartándose de la iglesia y están cada vez fundando más y más y más sectas protestantes por el amor al dinero, por el deseo de llenarse de dinero, dinero que no se van a poder llevar cuando mueran, dinero que no los va a justificar ante Dios, dinero que por el contrario los va a condenar porque están haciendo de la piedad un negocio, como ya nosotros lo leíamos la semana pasada. Pasajes como segunda carta de San Juan, capítulo 9, versículo 11, Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10, son pasajes que ya veníamos leyendo y que nos permiten ver la verdadera realidad de lo que las sectas protestantes son y de lo que los pastores protestantes buscan, el dinero, a través del cual ellos mismos se pierden y por el cual hacen perder también a todas estas personas que con un corazón noble, pero ignorante e ingenuo, se dejan perder. Ya lo decíamos entonces con los pasajes de Mateo 6, 24 y de Lucas 16, 13, en los que Jesús mismo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y decíamos también cómo los protestantes, una de las estrategias que utilizan es la de llenar de odio el corazón de la iglesia, de llenar de odio el corazón de sus fieles a través de la predicación contraria a las imágenes de la Iglesia Católica, a las imágenes religiosas de la Iglesia Católica, llamándolos ídolos, cuando en realidad el verdadero ídolo es el que ellos sirven. Y queda claro cómo la única imagen que ellos aman, adoran, reverencian, viven para ella, es la imagen que ven en los billetes, y entre más grande sea el billete, más adoran ellos esa imagen. Y por eso Jesús mismo les dice que es el dinero el verdadero ídolo, lo que verdaderamente se opone a Dios. Vemos como también el apóstol Tito, en esa carta que le escribió San Pablo, recibió una enseñanza del mismo Pablo muy importante para Tito como obispo, pero también para todos nosotros como creyentes. Y esta carta que escribe San Pablo a Tito es una serie de instrucciones que le permiten a Tito rechazar la falsa doctrina y los falsos evangelios
de aquellos que con un corazón torcido enseñan algo diferente de lo que se enseña ya en la iglesia de Jesús. Nos dice San Pablo en esta carta a Tito, capítulo 1, versículos del 13 al 14, este testimonio es verdadero. Por tanto, reprende duramente a aquellos que se desvían para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Las sectas protestantes puede que se basen en una Biblia más o menos parecida a la de nosotros, que la copiaron, la mutilaron, es decir, la recortaron, la manipularon a su voluntad, y con esa Biblia es con la que se encargan ellos de engañar a todas estas pobres almas ignorantes e ingenuas que con deseo de Dios, con hambre y sed espirituales, se abren a las extorsiones y a los robos de todos estos pastores protestantes que con un corazón lleno de codicia y de avaricia quieren enriquecerse a costa de estos pobres creyentes. Pero por más que tengan una Biblia más o menos parecida a la de nosotros, los católicos, por más que invoquen a Cristo, por más que crean tener a Dios, por más que crean seguir a Dios, tienen una enseñanza diferente. Su doctrina no es la doctrina de Cristo y por tanto no son cristianos. No son cristianos. Lo que ellos enseñan no es doctrina de Dios, no es doctrina cristiana, es decir, no es doctrina de Cristo, y por eso dice San Pablo, escribiéndole a Tito, que lo que ellos enseñan son mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Recordemos que la verdad es Cristo. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Y el fundamento de Cristo como verdad lo dejó él mismo en su iglesia. Por eso la iglesia, que es casa de Dios vivo, es columna y fundamento de Cristo. Es columna y fundamento de esa verdad que es Cristo, como lo encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Nos dice San Pablo, escribiéndole a la comunidad de Tesalónica, en su segunda carta, capítulo 2, versículos de 1 al 8, lo siguiente: por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Aún en tiempos de San Pablo había sectas, había grupos que a través de esta predicación engañosa acerca de la segunda venida de Cristo, llevaban a muchos a entrar en pánico, en horror, en temor, y los manipulaban de esa manera. Ese discurso en torno a la venida de Cristo es lo que ha servido a todas estas sectas protestantes de nuestros días para que manipulen la mente y el corazón de todas estas personas mal formadas en su fe y que las arrastren entonces a las sectas. Ya viene el Señor va a venir y los va a castigar, a los católicos los va a mandar al infierno, todos ustedes ya están perdidos, vénganse a nuestra iglesia para que sean salvos, porque ya viene el Señor está cerca, el Señor ya viene. Y hasta han tenido inclusive el atrevimiento, el descaro de poner fechas en los que supuestamente el mundo se va a acabar. ¿Qué decían cuando se acercaba ya el año 2000? Sectas como los Testigos de Jehová y como muchos adventistas se dedicaron a afirmar que en el 2000 el mundo se acababa. No se acabó el mundo, y siguieron estos pastores mentirosos enseñando profecías que no vienen de Dios porque no se cumplen. Después ya se acercaba el año 2012 y nuevamente empezaron a afirmar que el mundo se iba a acabar, y ya estamos en el 2019. Y estas sectas, estos pastores protestantes, estos falsos profetas, siguen enseñando mentiras y errores, y lo hacen es a costa de la ignorancia, de la ingenuidad de estas personas,
movidos por la codicia, por el amor al dinero, por la avaricia, con la cual se pierden ellos y hacen perder a todas estas personas que los siguen. Dice San Pablo que nadie os engañe de ninguna manera. Miren que si hay quienes se engañan, miren que si hay quienes dicen mentiras, miren que si hay quienes enseñan cosas, pero cosas que son falsas. Continúa San Pablo diciendo, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Cada pastor protestante, cada fundador de su propia secta, se convierte en esto. Se convierte en un hombre impío, hijo de perdición, adversario de Dios que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, y llegan inclusive ellos mismos a sentarse en el santuario de Dios y proclamar que ellos mismos son Dios. ¿Cómo lo hacen? Cuando enseñan una verdad que no es la de Dios, cuando oponen a la verdad de Dios su propia verdad, cuando se consideran ellos mismos jueces, toman ellos el lugar de Dios para decir que nosotros los católicos ya estamos condenados, que ya todos vamos para el infierno porque somos católicos, al decir cosas tan falsas y tan engañosas como que el Papa es la bestia y que la Iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera de la que habla el libro del Apocalipsis. Afirmaciones que no tienen ninguna clase de fundamento ni bíblico, ni espiritual, ni teológico, ni histórico, pero que ellos repiten y repiten como loros, llenos de odio en contra de la iglesia de Jesús. Se oponen entonces a aquel que fundó la iglesia, se oponen a aquel que es la cabeza de la iglesia, se oponen a aquel que estableció su iglesia para todos los tiempos y lugares y culturas, porque es iglesia católica y porque los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Se convierten cada uno de ellos en hombres impíos, hijos de la perdición, adversarios de Dios, que se oponen a todo lo que lleva el nombre de Dios. Nosotros, Iglesia Católica, llevamos el nombre de Dios. Somos cristianos, somos la iglesia de Cristo. Y toda secta, todo pastor protestante, todo fundador de sus propias iglesias se convierten en adversarios de Dios que van en contra de quienes llevamos el nombre de Dios, que somos nosotros, los verdaderos cristianos, los católicos, y que rechazan todos los objetos del culto, rechazan las imágenes religiosas, rechazan los vasos sagrados, rechazan inclusive la Eucaristía. Blasfeman de forma demoníaca en contra de la Eucaristía con nombres y con títulos y con expresiones supremamente odiosas que los hace perderse cada vez más y perder a aquellos que lo siguen. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno, porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Miren que está San Pablo llamando esta tendencia de muchos grupos y personas que enseñan cosas diferentes a Dios y que se oponen entonces a todo lo que lleva el nombre de Dios y que los hace convertir a ellos en hijos de perdición, adversarios de Dios. Llama San Pablo a estas personas ministros de la impiedad. Están ellos convirtiéndose en miembros de un ministerio, no de Dios, de un ministerio del demonio, que es el ministerio de la impiedad. En la segunda carta que le escribió San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, está llamando a aquellos que somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo, los está llamando
el ministerio de la reconciliación. De manera especial, el sacramento de la confesión es eso, es un ministerio de la reconciliación que Dios, en la persona de su Hijo Cristo Jesús, ha establecido para bien de todos nosotros y para nuestra salvación. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, habla del ministerio de la reconciliación, en el cual nosotros, como embajadores de Cristo, cuando lo reconciliamos a ustedes, lo hacemos como si fuera el mismo Cristo que lo reconcilia. Y aquí San Pablo está hablando de otro ministerio. Es un ministerio no ya de Dios, un ministerio del demonio, el ministerio de la impiedad, al que pertenecen todos aquellos pastores protestantes y fundadores de sus propias iglesias, que son hombres impíos, hijos de la perdición, adversarios de Dios, que se elevan sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Todas estas personas hacen parte entonces de ese grupo de ministros del demonio que hacen parte de este ministerio de la impiedad, aquellos a los que el mismo Dios destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Miren lo serio de las palabras y la sentencia tan fuerte que va a caer sobre todos estos hermanos y hermanas si no se arrepienten y si no vuelven a la verdad de Dios en su iglesia, en la iglesia católica. Están a tiempo, hermanos protestantes, están a tiempo, hermanos pastores protestantes, de que reconozcan como un mal lo que están haciendo al convertir la piedad en un negocio, al querer llenar sus bolsillos del dinero mal habido que como ladrones exigen sobre sus hermanos a los que ustedes supuestamente dirigen para el bien, cuando cobran diezmos, alianzas, pactos, ofrendas, todas estas cosas que extorsionan y que roban y con las cuales ustedes están ganando un castigo eterno. Todavía están a tiempo, pueden arrepentirse, pueden gozar como la mujer del Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, que leímos hace un momento. Pueden gozar ustedes también de la misericordia de Dios. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, algunos renegarán de la fe, algunos rechazarán la verdadera fe, entregándose a espíritus, pero no al Espíritu Santo, a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Las sectas protestantes, desde la Biblia, cuando la malinterpretan, enseñan, pero enseñan doctrinas diabólicas. Están animadas por espíritus, pero no por el Espíritu Santo. Es antes el Espíritu Santo el que dice claramente que estas cosas van a pasar en los últimos tiempos. Hombres y mujeres que apostatarán de la fe, entregándose a espíritus diferentes del Espíritu Santo, porque son espíritus engañadores, y enseñando doctrinas diferentes de la doctrina que por 2000 años se ha enseñado ya en la iglesia de Jesús, una sola doctrina, porque es una sola fe. Y ellos enseñan cada uno su propia doctrina. Los testigos de Jehová tienen su propia doctrina, doctrina diabólica. Los pentecostales tienen su propia doctrina, doctrina diabólica. Los mormones tienen su propia doctrina. Los metodistas tienen su propia doctrina. Los bautistas tienen su propia doctrina. Cada pastor protestante toma de la Biblia lo que le da la gana, enseña lo que le da la gana, interpreta a su manera para su propia perdición, como dice San Pedro, los pasajes de la Escritura como le da la gana. Por eso son doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. ¿Qué es cada uno de estos pastores protestantes? Embaucadores hipócritas que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos por acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Dicen algunos pastores protestantes, malinterpretando este pasaje, que a quien se refiere San Pablo aquí
es a la Iglesia Católica, porque supuestamente nos prohíbe el matrimonio a nosotros, los sacerdotes, cuando establece el celibato como el estado de vida que nosotros como sacerdotes observamos para seguir a Cristo. Pero no puede San Pablo estarse refiriendo a lo que dicen los protestantes, porque San Pablo mismo era también célibe. Si ustedes miran allá en la carta que San Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 7, está desarrollando San Pablo justamente la bendición del ser célibes. Y está él mismo recomendándole a aquellos que seguimos a Cristo en el ministerio sacerdotal que seamos célibes. Luego San Pablo no está refiriéndose a esa enseñanza de la que los protestantes, como doctrina engañosa, suelen enseñar para confundir a los pobres católicos mal formados, a los que se arrastran a sus sectas, de forma similar a como las arañas se arrastran a las presas en sus telarañas para chupárselas hasta que les quitan por completo la vida. No es en torno a este pasaje de Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, que se refiere a San Pablo al celibato. Cuando dice él que algunos prohíben el matrimonio, lo que está enseñando es que el matrimonio que enseñan, el matrimonio que practican, es un matrimonio que se diferencia mucho del verdadero matrimonio que encontramos en Mateo capítulo 19, en el que Jesús está diciendo que todos aquellos que se casan de forma indisoluble, es decir, que lo que Dios unió no lo pueden separar. Y ningún pastor protestante enseña este verdadero matrimonio. Todo pastor protestante enseña un matrimonio que se puede disolver, un matrimonio del que ellos mismos se benefician cuando se han casado y divorciado muchas veces. Ese es el matrimonio que prohíbe el verdadero matrimonio, que es el que Jesús enseña en Mateo capítulo 19 y que está basado en el libro del Génesis, cuando se dice que cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se hace una sola cosa con ella. No se trata, como dicen los hermanos protestantes, del celibato como una prohibición para nosotros los sacerdotes, lo cual es totalmente falso y absurdo, porque Pablo mismo es también célibe. Y como decíamos, la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7 se dedica a meditar, se dedica San Pablo mismo a enseñar en torno al celibato. Y después de hablar en torno al matrimonio, habla también de la virginidad y del celibato, del ser eunucos por el reino de los cielos. Y miren lo que dice el versículo 8 de esta primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Primera de Corintios 7, versículo 8. No, está escribiendo San Pablo, No obstante, digo a los solteros y a las viudas que estaría bien que se quedasen como yo. San Pablo era célibe. Luego San Pablo en esta carta que le está escribiendo a Timoteo no está hablando en contra del celibato, porque él mismo es célibe. Él mismo rechazó la opción de casarse cuando tuvo a Cristo como ganancia, y dejando todo, aún ese proyecto mismo de la vida matrimonial, siguió a Cristo. Y como San Pablo, todos nosotros como sacerdotes hacemos la misma privación, nos privamos de lo mismo, tomamos la decisión de dejar todo, aún nuestro deseo de la vida matrimonial, porque consideramos, como dice San Pablo, como un bien mayor el celibato. Yo pregunto a los protestantes que me oyen, ¿qué ha dejado a un lado el pastor protestante para seguir a Cristo? ¿Qué ha rechazado? ¿De qué se ha privado? De nada. Al contrario, entre más años lleva como pastor, más se enriquece, porque más vive a costa de los diezmos que ustedes, pobres hermanitos ignorantes, le pagan para que a costa de ustedes él se enriquezca. Y dicen los protestantes que
hay comidas que son impuras, que hay cosas que no se pueden comer, y aquí San Pablo está diciendo precisamente eso. Ellos enseñan como doctrina demoníaca que ciertos alimentos que Dios creó no son puros, cuando el que los creó fue Dios, para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Para que miren entonces que la verdadera forma de distinguir las sectas apóstatas, de anticristos, de rebeldes, de hombres y mujeres opuestos a la verdadera doctrina de la iglesia y por tanto a la verdadera doctrina de Cristo, son precisamente las doctrinas. No importa que tengan la misma fe, entre comillas. No importa que le oren al mismo Dios. No importa que se llamen cristianos. No importa que tengan la Biblia. Lo que importa es si la doctrina es diferente. Y si su doctrina se opone a la doctrina de Cristo, no son de Cristo, no son cristianos. Ojo a eso, es muy, muy importante. De la misma manera también el apóstol San Judas, cuando escribe su carta, en los versículos del 3 al 4, del 8 al 13 y del 16 al 25, dice lo siguiente: queridos, ya tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y que me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre. Ojo que San Judas como apóstol era católico, estaba en la iglesia de Jesús. No fue un apóstol que se autonombró él mismo, no. No es un superapóstol, ni un falso profeta, ni un falso maestro, ni un evangelista, al estilo de todos estos sinvergüenzas que se dan a sí mismos el título de profeta, o de apóstol, o de evangelista, o de pastor. San Judas fue nombrado por el Señor, fue llamado por el Señor y fue constituido apóstol en la única iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Cuando habla San Judas de este combate por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre, se está refiriendo a la fe, a la doctrina de la iglesia católica. Y miren lo que sigue: porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Estas personas que se han introducido solapadamente son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. Su doctrina, hermanas y hermanos, los está llevando a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios y a negar al único dueño y Señor nuestro, que es Jesús. ¿Cómo hacen los protestantes para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Cuando enseñan una salvación automática. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ah, gloria al Señor, aleluya. Ya soy salvado, ya no estoy en el grupo de los católicos, idólatras y paganos que van a ir al infierno. Ya estoy salvado, gloria al Señor, aleluya. Ya no necesito la gracia de Dios porque ya soy salvado. No es así de fácil. Santiago capítulo 2, versículo 19. Los demonios hacen exactamente lo mismo y hacen más porque tiemblan y no están salvados. Ellos también creen que hay un Dios. Ellos también tienen fe. Ellos también lo proclaman con sus labios y no están salvados. Por eso, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ya estoy salvado, ya puedo hacer lo que quiera. Ya puedo hacer lo que me dé la gana porque ya estoy salvado. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan así entonces al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Ya pasan ellos a ser dueños de las almas que poseen a través del diezmo y a través de la doctrina demoníaca. Ya pasan sus seguidores a ser posesión, propiedad de los pastores. Ya dejan ellos de tener como dueño a nuestro Señor Jesucristo y empiezan a reconocer como dueño a su pastor. Igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne
desprecian al señorío e injurian a las glorias. ¿Cómo hablan de mal de la Santísima Virgen María? Mientras que el Espíritu Santo la llama bendita tú entre las mujeres, la madre de mi Señor, mientras el Padre, a través del Arcángel San Gabriel, la reconoce llena de gracia, ellos la llaman prostituta, ramera, mujer cualquiera, vaso que utilizó el Señor y después desechó. Injurian así a las glorias. ¿Cómo hablan de mal? ¿Cómo blasfeman de horriblemente, de satánicamente, de diabólicamente en contra de la Eucaristía? Injurian las glorias, desprecian al Señor, que está presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, en la Eucaristía. Estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que, como animales irracionales, conocen por instinto. No saben, ignoran, desconocen, son ignorantes frente a los sacramentos y desprecian los sacramentos. Son ignorantes frente a la Eucaristía y desprecian la Eucaristía. Son ignorantes frente al rol de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación y la desprecian. Grande, grande su pecado. Grande, grande el pecado de estos hermanos que se dicen cristianos, pero que actúan de forma completamente contraria a lo que Cristo nos ha enseñado. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. Es la estrategia de los pastores protestantes, el decir muchas palabras bonitas que convencen, que arrastran en la ignorancia a todos estos hombres y mujeres mal formados que con tanta facilidad se dejan confundir. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Miren la distinción que hace San Judas, que es apóstol de aquellos que de verdad son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y de aquellos que se dicen apóstoles, pero que se nombraron a sí mismos. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no de los otros apóstoles mentirosos que se autonombraron a ellos mismos, sino de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían: al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Fruto del protestantismo son las divisiones. El demonio no quiere una sola iglesia. El demonio quiere 36,000, 60,000, 70,000 iglesias. Por eso, ellos, movidos por el demonio, crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Ellos no tienen el Espíritu. Pueden decirse pentecostales, pero no tienen el Espíritu. Pero vosotros, queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí San Judas, está llamando a nuestra fe una fe santísima. Mientras que los protestantes atacan, denigran, blasfeman, murmuran en contra de la fe, San Judas, la está llamando una fe santísima. Una fe en la que nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. A los que vacilan, tratad de convencerlos. Y es lo que estoy haciendo yo a través de este programa de la radio. Es lo que mi hermano sacerdote, el padre Luis Toro, hace de una manera magistral a través de sus videos de cada encuentro que tiene, en los que debate con los hermanos protestantes y con las Sagradas Escrituras, les muestra la fe. Es lo que mi hermano sacerdote Flaviano Amatuli hizo hasta el día de su muerte. Es lo que mi hermano sacerdote Juan Rivas continúa también haciendo. Es lo que mis hermanos sacerdotes hacen en cada sermón, en cada homilía, en cada retiro, en cada conferencia, en cada confesión. Es lo que nosotros como ministros del Señor hacemos en esta, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos tratando de convencer a los que están débiles y vacilan. A otros tratad de salvarlos arrancándolos del fuego. Y a otros mostradles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Hay tres diferentes niveles entonces de aquellos que son arrastrados por los protestantes. Unos que apenas están débiles y están vacilando. Otros que ya están en el inicio de su condenación, de la que tratamos de arrancarlos a través de la predicación verdadera de la doctrina de Dios. Y otros a los que, habiendo ya caído, les mostramos misericordia con cautela, con cuidado, invitándoles a que se acerquen nuevamente a Dios y rechazando toda mancha en la fe y en su propia doctrina y en su propia persona, para que no nos vayamos nosotros también a contagiar. Al que es capaz de guardaros inmunes de la caída y preservaros sin tacha ante su gloria con alegría, ante nuestro único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, la fuerza y el poder, antes de todo tiempo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Para que miren entonces, hermanos, la gravedad de lo que están haciendo todos estos hermanos protestantes, que se siguen llamando a ellos mismos cristianos y que tienen todavía la desfachatez de decirse iglesia de Jesús, y que por el contrario, con su enseñanza diabólica, satánica, con su falsa doctrina, se están oponiendo, por el contrario, a la iglesia de Jesús. Así también dice San Pablo cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículos del 2 al 20, que Él está celoso de ustedes con celo de Dios. Pues les tengo desposados con un solo esposo, es un solo esposo, casado, desposado con una sola esposa que es casta y virgen. Ay, cómo les duele a los protestantes escuchar que la iglesia es casta y virgen. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que les prediqué y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, lo toleran también. Ustedes que escuchan protestantes, música protestante, que aceptan las visitas de los protestantes allá en su casa. Claro, así también ustedes, como lo está denunciando ya San Pablo aquí a los Corintios, ustedes lo reciben también, los aceptan también. Triste que ustedes no cuiden su fe. Y por eso les está diciendo San Pablo lo siguiente: nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Aquí sí hay poder, aquí hay milagros, aquí tenemos la palabra de Dios. Yo decreto, yo demando, yo comando. Aquí sí hay poder, aquí hay milagros. Nada tiene de extraño. Satanás también se disfraza de ángel de luz. Y sus apóstoles, miren esto tan hermoso. Esos tales que hablan de esta manera son falsos apóstoles. Sí son apóstoles, pero falsos. Son trabajadores engañosos. Sí trabajan, pero con engaño. Y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Así se llamen ellos mismos apóstoles de Cristo, no lo son. Se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero son ministros del demonio. Y así podría, hermanos, seguir con ustedes enseñándoles todos estos pasajes que los voy a enumerar solamente porque ya el tiempo se nos va, para que ustedes con mucha responsabilidad los estudien y los mediten en su casa. Tito, capítulo 1, versículos del 9 al 16. Segunda carta de San Pedro, desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículos del 9 al 22. Efesios, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículos 7 al 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 17. Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al 21. Romanos, capítulo 16, versículos del 17 al 20. Todos estos pasajes
son pasajes que nos muestran la importancia de mantenernos atentos a la verdadera fe, a las enseñanzas de la única iglesia de Cristo y a no rechazar a través de el aceptar falsas doctrinas la fe de Cristo Jesús en su iglesia, cayendo así en el pecado de la apostasía. La próxima semana vamos a iniciar el tema del diezmo. Vamos a reconocer por qué es que los pastores protestantes están tan interesados en seguir abriendo todas estas iglesias a las que ellos llaman Iglesia de Jesús para cobrar el diezmo. Vamos a meditar en torno a ese tema para descubrir cuál es la verdadera motivación de todos estos pastores protestantes. Por lo pronto los invito a ustedes a que se preparen en los días que quedan de esta cuaresma para que se acerquen a la confesión, al ministerio de la reconciliación y para que estén entonces dispuestos en sus corazones a recibir a Dios que quiere ofrecernos en la persona de Jesús la salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.